WOM. Nadie te da más. ¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Prime. En la pantalla de CNN Chile tenemos varias noticias que compartir con todos ustedes. Por supuesto, el foco y la preocupación puesta en la zona, en el centro sur de nuestro país, donde todavía se mantienen activos un gran número de incendios forestales. Mi nombre es José Miguel Mardones. Comenzamos. Desde Quillón, en Ñuble, el presidente Gabriel Boric anunció que la exministra de Vivienda, Paulina Zabal, será la encargada de la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales. Además, se comprometió a que las viviendas de emergencia estarían listas antes de invierno. Y respecto al combate de los incendios, según el último balance del gobierno, se mantienen 94 focos en combate y 374.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas a nivel nacional. A la fecha se contabilizan 5.419 damnificados y 344 albergados en la zona centro-sur. Según la estimación de las autoridades, la extinción total podría ocurrir recién durante el mes de marzo. En temas internacionales, Estados Unidos derribó un objeto no identificado que volaba sobre el espacio aéreo de Alaska. Según uno de los portavoces de la Casa Blanca, el dispositivo tendría el tamaño de un pequeño vehículo. El hecho se da a solo días de la polémica por el globo chino que fue capturado en su territorio. Y en el deporte, en instantes, Unión La Calera disputará el duelo ante Curicó Unido por la cuarta fecha del torneo nacional, mientras que Copiapó hará lo propio ante Palestino. Los salvos y ñublense, en tanto, se verán las caras el próximo lunes por la tercera fecha tras ser reprogramado por el partido que se había disputado y que fue cancelado a raíz de la emergencia en la región del Ñuble. Todo el detalle lo vamos a revisar más adelante junto a Rodrigo Herrera. Esto y más, aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. Comenzamos las noticias, lo decíamos en los titulares. El presidente Gabriel Boric visitó la comuna de Quillón para dar detalles sobre el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales. El mandatario aseguró que las viviendas de emergencia estarán listas antes de invierno. María Paz Ortiz en la zona con todos los detalles a esta hora. ¿Cómo estás, Cota? Muy buenas noches. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, de alguna forma estamos viajando todavía a destino, pero ya estamos en las zonas, en parte ya en la región, en una de las regiones afectadas por este incendio. Y la verdad, claro, es sorprendente. Por ejemplo, esta hora que se está poniendo el sol, ¿cómo se ve? Eso es también indicador del alto nivel de humo en algunas zonas, mucho más que en este momento. Estamos en Chillán. De alguna forma llegando a Chillán y se ve bastante más despejado que en otros sectores. Más atrás en el camino se veía muy intenso el humo, así que también da cuenta de la emergencia. Veíamos en el camino constantemente ambulancias, veíamos también carros de bomberos, vehículos de carabineros, así que claramente ya es indicador de que estamos llegando a una zona que lleva ya varios días en plena emergencia y por supuesto llegó el presidente Gabriel Boric también entonces a Quillón en la región del Ñuble, para entonces anunciar algo que también por supuesto es muy relevante para muchos. La emergencia sigue ocurriendo para nosotros que somos que lo vivimos desde Santiago, de alguna forma tenemos que ir contextualizando también para contar lo que está pasando, pero para muchas personas la emergencia pasó y ahora solo ven devastación alrededor de ellos y necesitan también respuestas rápidas, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y por eso el presidente entonces llegó a anunciar este plan de reconstrucción que tiene que hacerse también rápido. Hay que pensar que viene marzo, eso también era relevante desde el punto de vista de las escuelas. El catastro del Mineduc habla de 21 escuelas afectadas. Y también entonces que con marzo además vienen otros climas, viene también, empieza a retirarse el verano. Es importante que esas viviendas de emergencia estén, por supuesto, antes de que llegue el invierno. Sabemos que además en esta zona, en el Ñuble, el Biobío, la Araucanía, hace más frío también. Muchas de estas personas que perdieron sus casas tenían sistema de calefacción, por eso también es importante que las viviendas tengan ciertos estándares, que era también una de las responsabilidades. Ayer cuando se anunciaba un plan particular de 13 medidas, se incluía un poco de todo lo que hay que abordar, las viviendas de emergencia, el tema también de las escuelas. Se hablaba de poder transportar a los niños a otros lugares donde pudiesen entonces también recibir, por supuesto, su educación. Son escuelas rurales, son escuelas pequeñas, de pocos números, de pocos estudiantes. Por lo tanto, se puede hacer ese traslado
El ministro también de Educación hablaba de alguna forma de acondicionar otros sedes vecinales, lo que pudiese también lograrse. También, por supuesto, hablaban de ayudas a las personas que tenían negocio, el que pudiesen, por ejemplo, retrasar sus operaciones de renta. Habían varias de esas medidas, en particular también para los niños, juguetes que se tienen que repartir. Hay cosas que a veces obviamos, entendiendo el nivel de devastación, pero los niños también necesitan otro tipo de contención que es importante, y algo que también me pareció muy relevante dentro de esas 13 medidas que entregaba, que daban cuenta las autoridades, era, por ejemplo, el tener una suerte de operativos con servicios que son muy importantes tener, como por ejemplo el registro civil. Porque sabemos que la gente que perdió todo también perdió sus documentos, y para también hacer esta ficha de emergencia, básica de emergencia, la FIBE, que es a través de la cual la gente también va a poder postular a su vivienda de emergencia, es necesario también tener documentos que muchos de ellos perdieron. Así que también se van a hacer ese tipo de alguna forma de operativos, que lleguen estos servicios móviles a las distintas comunas que fueron afectadas. Eso por una parte. Y hoy día entonces el mandatario desde la región del Ñuble estaba también dando cuenta entonces de cómo se va a hacer este proceso de reconstrucción, que sin duda también va a tomar tiempo, también advertían, pero esperan desde febrero ya comenzar a levantar entonces estas viviendas. La ministra del Interior anteriormente, valga la redundancia, daba cuenta también de 120 fichas básicas de emergencia que ya habían sido levantadas, porque esto también está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Son personas también determinadas las que pueden levantar este tipo de datos, por lo tanto tienen que esperar que pase la emergencia, que sea seguro, que les permitan también los brigadistas, los equipos de emergencia entrar a las zonas, que sea absolutamente seguro para poder entonces levantar los datos y entrevistar o de alguna forma ir llenando entonces también los datos de cada familia. Entonces, desde ese punto de vista, claro, lo que decía el presidente, además anunció algo importante, que es Paulina Zabal, también la encargada entonces de llevar este proceso de reconstrucción. Sabemos que ella también tiene experiencia, fue exministra entonces fue ministra de la expresidenta Michelle Bachelet, se maneja también en la cartera de vivienda, además trabajó en bienes nacionales, puede entonces llevar, dice, esta tarea. Escuchemos lo que decía el presidente Gabriel Boric esta mañana. Quiero que sepan de que las viviendas de emergencia van a estar sin lugar a dudas antes del invierno, y vamos a empezar con las viviendas de emergencia lo antes posible, durante este mismo mes de febrero. En el caso de Quillón son hasta el momento 130 las casas afectadas, y ya llevamos el catastro de 105 fichas FIBE y estamos desplegándonos en terreno para hacer el resto. Nos planteaban las autoridades locales la importancia de que las viviendas de emergencia que entregue la municipalidad puedan ser complementarias y no excluyentes de las que entreguemos desde el Estado, porque son viviendas de emergencia de 27 son viviendas de emergencia de 27 metros cuadrados que tienen 2 ambientes, por cierto, cocina, baño, son más que una media agua, pero muchas veces por ser de emergencia no alcanzan a cubrir las necesidades de toda la familia. Bueno, estábamos escuchando, María Paz, al presidente Gabriel Boric. Es interesante el punto que él plantea, que los esfuerzos municipales también conversen con los esfuerzos que vengan desde el gobierno central, que se genere, por supuesto, esa coordinación y el trabajo mancomunado. Ratificaba lo que decíamos en los titulares, el compromiso del gobierno a que estas viviendas de emergencia estén listas antes del invierno. Y como tú señalabas, quien ha quedado a cargo de la reconstrucción es la ex ministra de Vivienda, Paulina Zabal, quien fue ministra en el segundo periodo presidencial de la presidenta Michelle Bachelet desde el año 2014 y hasta el 2018, durante todo el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Cota. Claro, era una persona que, según las mismas palabras del presidente, conoce el Estado. Eso claro. También es importante. Eso también, suerte del discurso también que ha tenido siempre el presidente Gabriel Boric, entendiendo que hay políticas, y en este caso es una reconstrucción que va más allá también del actual gobierno. Por supuesto no debería demorar tanto, pero se entiende también los avances que se puede hacer, a lo mejor generar también, más allá de responder a una emergencia en particular, a lo mejor generar una forma también de responder ante este tipo de incendios. Sabemos que este es un mega incendio, el segundo en nuestro país, pero probablemente también entendiendo las condiciones climáticas, la crisis climática, no va a ser el último. Por lo tanto, sería bueno también que de esta catástrofe pudiese también salir a lo mejor una manera de actuar, no solo de contener el fuego, por supuesto que es muy relevante, que no avance más, pero también de
responder ante una devastación de la que estamos presenciando durante estos días y en estas 3 regiones en particular. Así que también es bueno generar que ese lazo con alguien que también conoce, por supuesto, tanto la cartera de vivienda como, por supuesto, también otras instituciones y que tiene la experiencia necesaria. Así que ese también era un punto importante de los que se abordaron, José. También el punto de la cantidad de metrajes. Habla de 27 metros cuadrados el presidente y también tiene muy claro que tienen baño, que tienen que también tener esas condiciones mínimas, pero que también a veces las familias son mucho más numerosas y no es suficiente esos 27 metros cuadrados. Por eso también hablaba de que conversaran con las ayudas que se puedan entregar desde cada municipio, y también es bueno que cada municipio también se acompañe del Estado, porque sabemos que no todos los municipios tienen los mismos recursos para poder también otorgar a los distintos vecinos. Sabemos que además en las comunas rurales es aún más complejo, es aún más compleja la situación, que muchas veces no hay ni siquiera acceso a agua, que no hay tampoco alcantarillados, hay bastantes problemas en las comunas rurales de por sí. Entonces también es bueno que se vayan coordinando, y por eso también el llamado de las autoridades es constantemente a quienes también ayudan de manera a los privados, a las personas también, sociedad civil que se acerca cuando ocurren estas emergencias, a que todas las ayudas que ellos quieran gestionar, en las colectas que se hacen, puedan también hacerlo a través de las autoridades oficiales, para que así efectivamente llegue donde tiene que llegar, donde se necesita más, y que llegue también con la premura correspondiente, entendiendo también entonces la situación en este momento. Otro de los puntos que abordó también el presidente Gabriel Boric, José, en este punto tiene que ver también con la situación forestal. Él hablaba entonces de que hay que replantearse también cómo de alguna forma se trabaja también en el campo, y cómo también trabajan entonces las grandes industrias en nuestro país. Se ha hablado mucho durante estos días también, ya tratando de alguna forma apuntar a los responsables. Por supuesto también se habla de intencionalidad en estos incendios, pero otros también apuntan a lo rápido que cunde también el fuego en los campos, y también la diferencia que hay entre un bosque nativo y también los monocultivos, lo que han ido generando. Escuchemos lo que decía también respecto entonces de esa pregunta que se ha hecho constantemente durante estos días, que se debe hacer también respecto del uso de los suelos en nuestro país. Tenemos que tener una discusión de más largo plazo también justamente con el tema de la industria forestal, una regulación distinta. Hoy día estamos todos abocados en conjunto combatir la emergencia. Sector público, sector privado, tenemos que estar en conjunto, pero tiene que haber una regulación que permita establecer todas las prevenciones porque las condiciones climáticas van a ser cada vez más adversas, pero tenemos que generar todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir y que disminuir el nivel de riesgo, y en eso el sector privado y el público tienen que trabajar de consumo. Ya. Queremos nosotros demostrarle y que lo vea en terreno que nosotros ya no queremos más con las forestales, no queremos más, si no es una tremenda regulación. Queremos demostrarle de que Quillón, los vecinos que han estado hoy día sufriendo 9 días ya en conjunto con sus autoridades, dejen el sufrimiento y que no vuelva a repetirse esa historia. No queremos más forestales. También decirle de que nosotros nos hemos sentido con la venida y la bajada del presidente al territorio, nos hemos sentido que Quillón es Chile, que también tenemos la necesidad y que tenemos la urgencia y que tenemos hoy día una tremenda problemática, no tan solo ahora el momento del incendio que se está viviendo, sino también el paso siguiente, que es lo que es la reconstrucción, y donde él ha comprometido, cierto, con su equipo, con sus seremías, con el gobierno regional, agilizar los servicios, activar todos los servicios para que esto pueda llegar lo antes posible, las soluciones. Ahí estaba entonces también el alcalde, escuchábamos aquí al final, José, con esta petición también clara. Él dice no queremos más forestales, y también plantea entonces lo necesaria que es la reconstrucción, el pasar también del sufrimiento que tienen las familias en este momento, que por supuesto perdieron todo. Sabemos que también viene un proceso emocional, de mucho shock, de perderlo todo, y también necesitan soluciones rápidas, o por lo menos la tranquilidad. El alcalde también apunta que la presencia del presidente también los hace sentirse un poco más acompañados, que era también un poco el discurso que también entregaba la alcaldesa de Santa Juana, el de poder, el recibir a las autoridades también les da esa tranquilidad de que por lo menos no van a quedar solos. Sabemos que muchas veces también las emergencias sucede eso, son el foco durante la emergencia, y luego también a veces se sienten olvidados, así que también es parte de nuestra responsabilidad verificar que efectivamente todas las promesas que se están haciendo ahora y todos los anuncios importantes que se están haciendo, que efectivamente también se hagan lo más rápido posible, entendiendo entonces que viene el invierno y el tema de la vivienda
vivienda. Es muy relevante que las personas tengan el techo necesario para albergarse durante el invierno y también con la calefacción necesaria. Sabemos que también el sur en el invierno es frío, que la gente también está acostumbrada a tener su calefacción y también sus comodidades. Por supuesto, ahora con esta vivienda de emergencia no van a ser las mismas, pero por lo menos les va a permitir también entonces resguardarse. Así que hay que ver también qué tan rápido puede avanzar, pero por lo menos ya hay una encargada entonces designada por parte del gobierno, además de, por supuesto, este plan de recuperación y de ayudas tempranas que también está siendo comandado entonces por la subsecretaria de Desarrollo de Servicios Sociales, que también entonces hablaba de esta premura de que la gente, de que escuchan también ese llamado. Escuchemos lo que decía también respecto entonces de esta coordinación que se está haciendo a través también de los distintos ministerios. El compromiso es a poder reponer los servicios básicos lo más pronto posible y allí donde no se haya repuesto todavía poder generar todos los insumos necesarios para que puedan tener acceso a agua potable todas las personas. En los lugares que no son seguros y que no se puede acceder a servicios básicos, el llamado es a que las personas puedan concurrir a los albergues para contar con todos los servicios de alimentación, servicios básicos y también de atención médica en caso de ser necesario. Quedar muy atento, María Paz. Bueno, te escuchamos. Dale, te escuchamos. No, era para contarte que, claro, usar las palabras de la subsecretaria, que también, como te decía, ella está coordinando este otro programa que se presentó también con anterioridad, que son esas 13 medidas que atienden a distintas necesidades, hablan también de los adultos mayores, de educación, de también estos servicios básicos que la gente debe tener, el de poder reponer también sus documentos, que es muy relevante, que son cosas que a veces se nos pasan también, que no tomamos en cuenta, que son muy necesarias. Hablaban también de un kit, por ejemplo, con herramientas para los pueblos originarios, para los que se van a entregar a las machis de cada comunidad, que también era bastante relevante, llamaba también la atención, pero por supuesto es parte de las necesidades que se están levantando también de las distintas localidades afectadas por este mega incendio. Por supuesto, vamos a quedar muy atentos a todo eso y nos conectamos contigo nuevamente en los próximos minutos para seguir actualizando y tocando otros temas que están relacionados, por supuesto, a la emergencia, a los incendios forestales que afectan el centro-sur de nuestro país. Muchas gracias, María Paz. Nos vemos más rato. Nos vemos, que estén muy bien. Bueno, queremos conversar sobre el combate de la emergencia con el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, a quien vamos a ver ahora en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mario. Un saludo afectuoso desde la región del Biobío. José Miguel por acá, gobernador. Muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe, gobernador. Bueno, estábamos hablando sobre los esfuerzos, sobre todo el trabajo que se ha realizado hace ya más de una semana, y para los próximos minutos se espera la llegada del aerotanker, una aeronave proporcionada por la familia Luxic. ¿Tiene el conocimiento por qué zonas, por qué territorios va a poner todos los esfuerzos, por dónde va a transitar esta aeronave? El avión que facilita la familia Luxic a través de la Fundación Luxic va a llegar y tener base en la ciudad de Concepción, incluso lo voy a ser más preciso, en la comuna de Talcahuano, en el aeropuerto Carriel Sur. En ese lugar va a tener su destinación y el uso va a ser dado por lo que definan los técnicos de CONAF y en base a las condiciones climatológicas. Su radio de acción, por lo que nos informaron de CONAF en la reunión de las 7:30 de la mañana, de coordinación que se realiza cada día, va a ser las regiones de Ñuble, Biobío y de la Araucanía. Toda vez que hay varios incendios que están en más de una región. Perfecto. Gobernador, hemos conversado bastante durante los últimos días sobre eventual intencionalidad en el origen de estos incendios forestales. De hecho, ya hay algunas personas detenidas. Quisiera preguntarle si a esta hora de la noche usted cuenta con mayores antecedentes sobre las personas que están detenidas y sobre las razones que los habrían llevado a iniciar de manera intencional un incendio forestal. Mire, yo tengo listo un documento que le encargué al equipo que trabaja conmigo, que ha sistematizado denuncias de distintas personas, de alcaldes, de bomberos, de brigadistas, que he recibido de distintas comunas. Hoy día en la mañana, en la reunión de coordinación, comentaba personal de la CONAF cómo habían aparecido tres focos de incendio ayer por la tarde en Hualqui, que tenían que ver, que estaban en un lugar que era la cola del incendio.
El incendio se define por una cabeza y una cola, y la cabeza es hacia donde apunta el viento. Las pavesas no saltan hacia atrás, no saltan contra el viento, saltan a favor del viento. ¿Cómo aparecieron esos 3 incendios? No lo sabemos, pero claramente no son obra de la naturaleza. Bomberos de Negrete ayer me comentaban que tenían, que habían sido amenazados con armas de fuego y con arma blanca. ¿Amenazados por quién, gobernador? Al ingresar a un predio, habían sido ingresados por personas que estaban en ese predio. ¿Pero bajo alguna consigna, con algún mensaje? ¿Con algún mensaje? Perdón, no, simplemente amenazados, y ellos procedieron a retirarse porque obviamente son bomberos, son voluntarios, no son personas que van a hacer ningún mal a ese sector. El alcalde de Mulchen me comentaba que el viernes de la semana pasada, el segundo día de los incendios, aparecieron en los 4 puntos cardinales fuegos simultáneamente. El alcalde de Contulmo me llevó a ver en la zona sur, subiendo hacia la cordillera Nahuelbuta, como cada 60 metros se habían prendido fuego. En cada parte en que voy hoy día, en el Consejo de Gestión de Riesgo y Desastre en la comuna de La Florida, me decían lo mismo. La alcaldesa de Santa Juana decía eso en la reunión que tuvimos con el presidente de la República. Entonces, cuando hay tanta gente que a uno le manifiesta que ha existido este problema, y además, dicho sea de paso, llevamos casi un año en estado de excepción en toda la zona sur porque hemos tenido problemas y se le ha disparado a aeronaves forestales. Bueno, uno dice, tiene cara de gato, cola de gato, orejas de gato y dice miau. ¿Puede ser más claro, gobernador? ¿A qué se refiere? Que tenemos problemas con gente que provoca incendios y que ataca a bomberos y que ataca a los brigadistas forestales. ¿Y usted está señalando que esas mismas personas habrían provocado incendios antes de esta emergencia en particular, que habría una relación respecto a otros delitos que se han cometido antes de la región? Mario, perdón, me equivoqué de nuevo. Sí, no se preocupe, lo escucho. Lo que estoy diciendo es que tenemos antecedentes en emergencias anteriores donde se han cometido estos problemas. Y le digo más, cada vez que he solicitado patrullajes a las Fuerzas Armadas, cosa que se ha concedido por las Fuerzas Armadas, por el jefe de la Defensa Nacional, lo he hecho fundado en que tuvimos una situación de la misma naturaleza el año 2007, cuando me tocó trabajar como intendente, y en ese momento, al hacer patrullajes militares, porque había gente en ese entonces que también prendía fuego, bajaron los incendios de 18 por día a 2 por día. Gobernador, hay declaraciones de Nelly Marabolí, que es fiscal jefe de análisis criminal y focos investigativos a cargo de los procesos por incendios forestales, eso sí en la región de la Araucanía, y ella señala lo siguiente en una entrevista radial hace pocos días. Hay antecedentes que se han aportado respecto de eventuales participaciones de organismos de reivindicación territorial. Con las palabras que usted señalaba recién, ¿está dando a entender que en la región del Biobío podría haber sucedido alguna situación similar? Podría haber sucedido una situación similar, como también que grupos antisistema también pudieran estar realizando esto. ¿Bajo alguna consigna en particular? Porque usted en Radio Universo señalaba el otro día también, hay gente criminalmente prendiendo fuego, no tengo indicios sino certezas. ¿Qué certezas? Bueno, la que le acabo de decir, cuando detienen a unas personas en la comuna de Los Ángeles porque estaban haciendo supuestamente un asado con un bidón de acelerante, usted comprenderá que los asados no se hacen con acelerante, porque queda mala la carne. Cuando ayer detienen a un grupo de personas en el toque de queda, porque quedan en la comuna de Hualqui, porque estaban con municiones y son pasados a control de detención por esa situación. Bueno, nosotros lamentablemente hemos tenido un historial en los últimos años de problemas en la zona sur de la región, y hemos tenido atentados en la ciudad de Concepción. Han quemado en la Universidad de Concepción, quemaron este año recién, hace un par de meses atrás, una maquinaria en la Costanera que se está construyendo, otra maquinaria en el puente ferroviario que se está construyendo. Tenemos lamentablemente gente que se arroja ideales anticapitalistas, y también tenemos gente que está vinculada al crimen organizado y que ha estado robando madera con mucha persistencia. Y por lo tanto, yo agradezco la decisión que ha tomado el presidente de la República de acoger este clamor, que no es mío. Si yo hablo
Lo que le estoy diciendo es un resumen de decenas de personas que he visto en las 16 comunas que están con incendios y que nos están diciendo, oiga, están apareciendo más focos que solo los que tienen que ver con el avance natural que puede. Gobernador Díaz, para ser súper concreto con la información, usted señalaba recién, tengo certezas, y también daba algunos argumentos que sería bueno ponerlos sobre la mesa y poder conversarlos. ¿Esas certezas a las que usted hace referencia tienen relación con robo de madera, que se ha visto en otros momentos en la región del Biobío y también en la macrozona sur en general, o tiene que ver con organismos de reivindicación territorial? ¿Se refiere particularmente a eso cuando habla de tener certezas? Me refiero a que hay fuego que surge y que crece de una manera exponencial, que es provocada no por la naturaleza, sino por personas que están atacando. Quien tiene que hacer el trabajo de determinar quiénes son esas personas en Chile se llama Ministerio Público. Entonces no tiene la certeza absoluta, gobernador. Tengo la certeza absoluta que se están prendiendo fuego por personas y que no es obra de la naturaleza solamente. Pero son personas que en otras oportunidades han estado involucradas, por ejemplo, en reivindicación territorial o en robo de madera. Eso le pregunto. No lo sé, para eso existen los organismos de inteligencia, para eso existen también el Ministerio Público, y para eso yo voy a llevar los antecedentes que tengo y los voy a poner a disposición de la fiscal regional el próximo día lunes. Tengo un resumen de todos los antecedentes que he recabado en las 16 comunas donde hay problemas y los voy a llevar al Ministerio Público porque es la entidad que, de acuerdo a nuestra institucionalidad política, por supuesto, tiene las competencias para realizar investigaciones. Y eso tendrá que por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero es interesante también poder entregar el argumento cuando usted dice podría ser, y lo pone en condicional. Bueno, sería interesante si tiene los antecedentes que también lo pudiese compartir en esta entrevista. Se lo he dicho varias veces. Okay. Si usted quiere preguntar otra cosa, no sé. Pero gobernador, que le diga cuando diga un bombero. Perdón, porque es fácil decirlo cuando uno está en Santiago en el estudio. Pero cuando yo veo que tengo 17 personas muertas, que tengo 152.000 hectáreas quemadas, que tengo más de 2.000 personas que han perdido o han visto dañadas sus casas, cuando tengo más de 4.000 personas afectadas, que han tenido que... cuando veo que las personas tienen que huir además porque en las noches andan gente de un alma oscura robando. Perdóneme, aquí hay instituciones que tienen responsabilidades en determinar. Para eso tenemos organismos de inteligencia. Por supuesto, y vamos a estar atentos a la investigación. Yo solo le decía que pusiéramos los argumentos sobre la mesa al momento de conversar, nada más. Gobernador, yo le estoy diciendo es que hay un hecho concreto. ¿Cómo aparece fuego detrás de la cola de un incendio? Bueno, vamos a ver que sea materia de investigación, pero si usted me decía que tenía las certezas, quería conocer los argumentos que, por supuesto, respaldaban esa certeza que usted señalaba. Gobernador... ¿Quién es el que está detrás de eso? Eso es tarea de los organismos investigadores. Bueno, vamos a estar atentos a aquello, gobernador. Lo último, para finalizar la entrevista, ¿usted considera que se ha demorado mucho el decreto de prisión preventiva para las personas que están detenidas? No hay decreto de prisión preventiva, son sentencias o resoluciones de los tribunales de justicia. Los decretos son de la autoridad administrativa. Yo le diría que en el contexto de lo que tenemos, yo lo que esperaría es que los tribunales de garantía, respecto de aquellas personas que son detenidas, no los dejen en libertad, porque tenemos un contexto complejo. Mire, yo ayer estuve en la comuna de Laja, dándole el pésame a una señora que mañana 11, cumplía 63 años casados con su marido. Su marido está calcinado, murió calcinado. Hay 17 personas que han muerto a consecuencia de los incendios. Entonces, yo le pido un poco más de empatía, porque lo que ha estado viviendo la gente nuestra, la gente que ha visto su campo, las personas de los campos son personas pobres entre los pobres. Entonces, lo que hemos sufrido es mucho. Y entonces uno pide que los tribunales de justicia también, particularmente los de garantía, sean más estrictos.
Sí, por supuesto, gobernador, no hemos puesto en duda en ningún minuto el sufrimiento y lo que ha significado esta emergencia. El afán de la conversación era poder ahondar más en esta eventual intencionalidad que se investiga y conocer los antecedentes que usted dice posee y que va a presentar ante la justicia. Era ponerlos sobre la mesa para poder respaldar esa afirmación sobre la certeza que entregaba en Radio Universo. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la conversación, la actualización y por supuesto vamos a seguir monitoreando todo lo que sucede en la zona de emergencia. Que tenga buenas noches. Igual usted, hasta luego. Bien, y a esta hora vamos a revisar cifras que han sido actualizadas por la autoridad en el nuevo consolidado que se entrega 2 veces a la jornada. Lo vemos en nuestra gráfica a la izquierda de su pantalla. Estamos con 328 focos activos, 101 incendios en combate, 22 en la región del Ñuble, 23 en la región del Biobío y 42 en la región de la Araucanía. Ha aumentado y no poco la superficie afectada por los incendios forestales a 409.000 hectáreas. En el balance de este mediodía se hablaba de un poco más de 370.000. Hay también ahí un avance respecto a las últimas horas. 409.000 hectáreas afectadas es la superficie que ha sido arrasada por las llamas en estos incendios forestales. Respecto a las viviendas destruidas, 1.250 y se mantiene el número de fallecidos en 24. Se ha mantenido esa cifra en los últimos 3 a 4 días, de acuerdo a reportado la autoridad. En este nuevo balance de Senapred liberado hace pocos minutos y que queríamos compartir con todos ustedes a esta hora de la noche con el objetivo de actualizar la situación de la emergencia que se vive en el centro-sur y en parte del sur de nuestro país. 9 de la noche con 1 minuto, retomamos el contacto con nuestra compañera María Paz Ortiz para contarle a todos ustedes que el aerotanker MD-87 llega esta noche a la región del Biobío para ayudar a combatir los incendios forestales de la zona. De hecho, María Paz, estábamos conversando también de ese tema con el gobernador de la región del Biobío, que nos contaba los lugares, la zona, los territorios por donde se va a mover esta aeronave proporcionada por la familia Luxic. María Paz, retomamos contigo. Buenas noches nuevamente. Hola José, buenas noches. Claro, escuchaba claro que del detalle que entregaba el gobernador es que va a ser Talcahuano la zona en la que se mueva este aerotanker que tiene una capacidad de cerca de 11.000 litros por descarga. Es un poquito mayor a lo que tienen también las aeronaves que hay en nuestro país. Es de menor dimensión que el TEN Tanker, que sabemos que tiene una capacidad mucho mayor, más del triple, pero de todas formas va a ser de gran ayuda sin duda para poder también seguir combatiendo estos incendios. Y miraba también lo que mencionaba recién José, de alguna forma el nuevo balance que se entrega por la noche también desde Senapred, y hay 9 regiones de nuestro país también con botón rojo, y eso también sin duda... El botón rojo, lo hemos dicho también con anterioridad, es de alguna forma se reúnen las condiciones para estar también propensos a incendios forestales, aunque todavía no estén declarados en algunas de esas 9 regiones, pero se reúnen las condiciones que sabemos que se han mencionado muchas veces durante también esta emergencia, esto de tener una temperatura por sobre los 30 grados, tener una humedad bajo el 30% y entonces también vientos de más de 30 kilómetros por hora. Ese 30-30 de alguna forma predispone para una emergencia del tipo de un incendio forestal, y en este momento entonces hay 9 regiones de nuestro país con ese botón rojo, incluida también de alguna forma la región metropolitana. Se está moviendo también el calor y se espera que ojalá acá también dé un poco de tregua el intenso calor para que pueda también facilitarse ese combate de los incendios. Por supuesto también noticia importante que fue también generó expectativa de cómo iba a ser la primera noche con toque de queda en el Ñuble, el Biobío y entonces también la Araucanía. El balance al parecer es positivo. Había gente que también... muchas personas que se fueron fiscalizadas, fueron también conducidas algunas por no estar transitando con un salvoconducto, el salvoconducto necesario, y el llamado de las autoridades es a por favor que la gente evite salir de su casa durante el toque de queda si no es necesario, si no tienen que hacerlo, porque esto hace que se saque personal que puede estar combatiendo la emergencia para fiscalizar y de alguna forma entorpece la labor también de combatir el incendio. Así que a ser también responsables, lo más empáticos posible, y a no salir de las casas durante entonces ese toque de queda. Tenemos todos los detalles también de esa primera noche entonces. José, el informe completísimo de María Luisa Carrión.
Evacúe de forma inmediata. Se acaba de emitir la alerta SAE de evacuación. Por favor, salir del lugar de inmediato. Faltaba poco para el toque de queda y Ningüe, la región del Ñuble, vivía una de sus noches más complejas. Estamos ayudando a algunos vecinos porque está el fuego, lamentablemente, agarró papa. Es que debían evacuar también el pueblo. En un momento dado, el general me dice que debemos sacar los computadores para sacar la información de la municipalidad, sacar algunos cuadros, porque él veía que la situación era gravísima. El incendio se pudo contener antes de que llegara al pueblo, pero fueron horas tensas en una noche en que comenzaba el toque de queda en 28 comunas de 3 regiones de nuestro país con estado de excepción constitucional. En un primer balance se señaló que fue una medida bien acogida por la población, pero que falta conocimiento de la misma. Como primer día, y es natural que así sea, había bastante desconocimiento de la medida que estaba en ejecución y por eso se inició, por lo menos por el día de hoy, un periodo de marcha blanca donde básicamente las fuerzas que estaban controlando hicieron un periodo de instrucción, de información para que la gente supiera dónde tiene que obtener los salvoconductos y de qué manera hacerlo. Así se gestionaron más de 900 salvoconductos en la primera jornada. En las fiscalizaciones, 100 personas tenían su documento en mano, pero 376 estaban sin él. 30 personas fueron conducidas por carabineros, lo que corresponde a una falta que conlleva una multa, aunque hay otros hechos un poco más graves. Está siendo investigado un grupo de 4 personas que fueron controladas en Hualqui. Ellos estaban también sin su identificación y dentro del control que se hizo en el procedimiento se encontraron algunos tiros de pistola. Así que ese grupo sí fue detenido, pero uno de ellos pasó a control de detención de acuerdo a las instrucciones que dio la Fiscalía. El toque de queda continúa en los mismos horarios, es decir, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Las autoridades han sido enfáticas en el procedimiento que se debe adoptar si en ese lapso de tiempo necesita evacuar, como fue el caso de Ningüe. Probablemente puede que lo fiscalicen, pero ahí una explicación va a bastar para poder también acreditar, digamos, de que ellos están saliendo de una emergencia. Hay un despliegue acorde a la necesidad de seguridad. Se reforzaron los puestos determinados en distintas comunas que están en estado de excepción, cuyas provincias fueron designadas, y también se incrementó la fuerza y se apoyaron con distintos trabajos las comunas que requieren el apoyo y la presencia militar. Es que el objetivo no es solo favorecer el trabajo de control de la emergencia, también aumentar la seguridad en la zona. Me vine como a las 11 y se notaba en la carretera harto tráfico de carabineros. Igual cuando estábamos, por ejemplo, yo llegué como a 10 para las 12, andaban patrullando ya. Debía haber sido mucho antes, porque imagínese, esos incendios no salen de así de un día para otro, de un rato para otro, solo. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos da seguridad, nos da tranquilidad, porque como vivimos un poquito retirados del centro, así que muy bien. Valorado por la ciudadanía, al igual que el retorno a los aires del Tentanker, que volvió a estar operativo tras su segunda falla. El avión que tuvo un desperfecto hace un par de días atrás y volvió a tener el mismo desperfecto. Sin embargo, durante la noche trabajaron los técnicos que vienen con el avión, trabajaron arduamente y de nuevo está hoy en operación y ya hizo su primera descarga en el incendio en Ningüe. Se sumará también al avión Aerotanker, financiado por la familia Luxic, que tiene una capacidad de descarga de más de 11.000 litros y que apoyará las labores en la zona centro-sur de nuestro país. Ahí estaba entonces ese completo informe, José, con ese detalle sin duda importante también de esa primera evaluación del toque de queda. Era algo que se pedía por parte de los alcaldes de las distintas zonas afectadas, lo hacían también los vecinos. Valentina Nieto estuvo también los días previos y ella entrevistó a los vecinos para preguntarles efectivamente qué opinaban del toque de queda, y era también una petición que hacían, les daba más tranquilidad y también era desde el punto de vista
del trabajo de la emergencia era positivo también para los brigadistas. Decían que ayudaba también a tener un mayor, a moverse más rápido, más eficiente durante la noche. Sabemos que además hay brigadas, hay más de 40 brigadas nocturnas que siguen trabajando en el combate también de las llamas durante la noche. Así que es sin duda una ayuda, una tranquilidad también para quienes tenían que evacuar sus casas. Decían que les daba miedo también el que se pudiesen entrar a robar. Así que es una tranquilidad, pero todos tienen que cooperar y eso también es relevante. Así que volvemos a hacer ese llamado encarecido a las personas que obedezcan también el toque de queda. Durante la noche, la primera noche también hicieron una labor más que nada educativa el personal de Carabineros y Fuerzas Armadas, por lo tanto no se tomaron mayores medidas, pero se supone que desde hoy no van a ser tan permisivos como fueron ayer, que era la primera jornada. Así que vamos a evaluar también qué sucede. Nosotros vamos a seguir en ruta, José, por supuesto, vamos a llegar antes del toque de queda donde tenemos que quedarnos para no incumplir, así que nos vamos a seguir moviendo. Yo tomo la posta también de mis compañeras que hicieron un tremendo trabajo, Daniela González, Valentina Nieto, Estefanía Bustamante, que hemos hecho una cobertura bien femenina también de este incendio, así que vamos a seguir trabajando para contarles todos los detalles. Mañana también muy temprano con los primeros balances de este día sábado, cuando se sigue entonces tratando de combatir las llamas de este mega incendio. Claro, lo vamos a estar actualizando y quedan varias cosas que saber sobre el toque de queda. María Paz, por ejemplo, si se va a extender mientras dura el combate a los incendios, si también está considerado para la etapa de reconstrucción. Son diferentes detalles que vamos a ir conociendo, probablemente vaya avanzando el tiempo. Muchas gracias, María Paz. Nos conectamos ante cualquier actualización y, por supuesto, el día de mañana con todos los detalles, los diferentes informativos de CNN Chile. Que descanse, que lleguen bien y que tengas buenas noches. Muchas gracias, José. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bien, y a esta hora, como todos los días, vamos a actualizar el pronóstico del tiempo con un foco, con una atención en el centro sur de nuestro país. Vamos a revisar las gráficas de CNN Tiempo y también vamos a hacer un repaso por el pronóstico mínimas y máximas en la región metropolitana. Comenzamos primero en el centro sur de nuestro país, Curicó y Talca, en los valles de la región del Maule. Baja un poco la temperatura máxima respecto a jornadas anteriores. Por ejemplo, durante este día viernes marcaron alrededor de 33, 34 grados. Para el sábado, 31 en Talca, 32 en Curicó. Mínimas estables entre los 13 y los 14. La costa se mantiene estable, se despeja en Constitución. Y en Chillán, capital de la región del Ñuble, donde sabemos también se concentra parte importante de esta emergencia, baja la temperatura máxima, muy distinto, por ejemplo, a los más de 40 que se sintieron el viernes anterior. Para este sábado llegarán a una máxima de 31 a eso de las 4:30 de la tarde en la capital regional del Ñuble. En Los Ángeles también bajan después de varias semanas del umbral de los 30 grados. Los termómetros marcarán 29 en la tarde de este día sábado. Y atención, porque sube el porcentaje de humedad en todo el centro sur gracias, ya les hemos contado, a un sistema frontal que está afectando la región de los lagos y que incluso va a dejar precipitaciones en sectores cercanos a Temuco, en la capital de la región de los ríos y por supuesto en la región de los lagos. Ese sistema frontal no traerá lluvia al centro sur, pero sí aumenta la humedad, lo que es muy positivo. Vamos a la región metropolitana, ahí tenemos las temperaturas mínimas y máximas para este día sábado. También bajan respecto a jornadas anteriores en los valles de la zona central, bordearán los 31, 32 grados y hacia el sur de la región metropolitana se vuelve a marcar la máxima regional, me refiero a Paine, a Buin, a Nos, a todas las comunas que están ubicadas hacia el sur de la región metropolitana. Mira, ahí lo estamos revisando, 36 en la comuna de Paine y en los alrededores con una mínima de 18, denominador común, eso sí, en la región metropolitana, cielo despejado que no se ve tanto por la pluma de incendio, por el humo que está presente también ya hace varios días en la capital y en los valles centrales y que va a permanecer durante las próximas jornadas. ¿Qué viene para adelante en la región metropolitana? Bajan, atención, lunes, martes podríamos estar por debajo de los 30 grados y por supuesto toda la actualización la vamos a tener en CNN Tiempo en un ratito más. 9 de la noche con 14 minutos, las autoridades regionales valoraron el rol que han tenido los ministros enlace en la emergencia provocada por los siniestros. La buena valoración de esa figura contrasta con las críticas que se han levantado en contra de los secretarios de Estado que se mantienen en vacaciones. El informe con todos los detalles es de Paul Follert. Presidente, ¿cómo vio la situación? Muy dura, muy dura. Y tan duro como el combate a los incendios, también lo ha sido la gestión de la emergencia, porque en medio de los siniestros surgieron cuestionamientos al gabinete del presidente, luego de que algunos de sus ministros no estuvieran en funciones por estar de vacaciones. Y como gobierno tenemos el deber de estar a la altura.
Y por eso quiero ser claro, en catástrofes como esta la gente no puede esperar y todos tienen que actuar con el sentido de urgencia, todos nuestros colaboradores, todos los funcionarios públicos, todos en particular los cargos de confianza, tienen que funcionar con un gran sentido de urgencia. Urgencia que llevó a varios de sus ministros a retornar de su descanso legal y a algunos derechamente a cancelar sus días libres. Para enfrentar la emergencia se implementó la nueva figura de ministros enlaces. En total, 7 secretarios de Estado se desplegaron en las regiones afectadas para coordinar el trabajo con las autoridades locales. Estamos trabajando hoy día en todas partes en muy buena lid. Hay algunas tuercas que apretar siempre, por cierto, pero me pareció necesario, dada la magnitud de la catástrofe, que hubiesen ministros de primer nivel en cada una de las regiones. Hicimos algunos ajustes, lo que se llama el comité ejecutivo. Acá nos reunimos el jefe de la defensa, el ministro enlace, el gobernador regional y el delegado. Nos coordinamos todo, priorizamos lo que vamos a hacer, limamos asperezas, fortalecemos los equipos de tarea conjunta. Si bien la medida ha sido valorada por varias autoridades, también han surgido dudas sobre su efectividad. Algunos apuntan a que aún falta coordinación con las autoridades de la zona, particularmente con los parlamentarios. Una buena idea, pero les puedo contar de que cuando ellos han estado en la zona, finalmente no se colocan en contacto con los parlamentarios, que somos los que recibimos todas las inquietudes de la ciudadanía. Pero mi experiencia es que el ministro Jackson, en el caso de la Araucanía, me dijo que me iba a llamar, que se iba a reunir conmigo, que estuviera pendiente, y estoy esperando eso desde el fin de semana. Que acerca el Poder Ejecutivo a las comunas, a los alcaldes y a las autoridades regionales. Porque de esa manera se puede verificar en terreno cuáles son las principales prioridades de nuestra gente. Más allá de las dudas, las autoridades regionales coinciden en que la medida ha servido para mejorar el flujo de información y apoyar en la atención de la emergencia. Yo creo que es una buena forma de enfrentar la emergencia, pero más que ministros de enlace, lo que nosotros necesitamos acá son ministros resolutivos, que vengan con soluciones concretas. Cuando estamos en una emergencia, lo que necesitamos es entregar respuestas rápidas a la gente. Y a mí me parece que ha habido una buena coordinación y que se ha cumplido lo que yo había señalado en esa reunión que mencionó anteriormente, que es se facilita la articulación de los requerimientos que se hacen a nivel central. No se busca en ningún caso y no ha sucedido la duplicación de funciones, más ha sido altamente valorado por las mismas autoridades locales. Desde el gobierno aclaran que a pesar de la ausencia de algunos ministros, los equipos del gabinete siguen funcionando plenamente, la mayoría a través de los subsecretarios de las carteras. Una balacera se registró en el hospital Sotero del Río durante la madrugada de este viernes. 2 hombres de 23 y 15 años llegaron al centro asistencial lesionados por arma de fuego. Una vez atendidos por personal médico, el adulto falleció producto de un paro cardiorrespiratorio durante una intervención quirúrgica. Más tarde, alrededor de las 2:30 de la mañana, un sujeto descendió de un auto y realizó al menos 2 disparos hacia el edificio. La Policía de Investigaciones investiga una posible relación entre el ataque y la muerte del joven. Los analistas consultados por el Banco Central prevén que la tasa de política monetaria baje recién en mayo, una vez que, según las proyecciones, la inflación deje atrás los 2 dígitos. De esos y más datos de la última encuesta de expectativas económicas nos cuenta la siguiente nota de Belén Vázquez. Son cambios menores en las proyecciones, pero dan cuenta que el último dato de IPC permeó levemente en el mercado. La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central reveló que los analistas no solo prevén una postergación en el recorte de tasas, sino que además ven una buena evolución para el dólar. Según las consultas recopiladas por el Instituto Emisor, los analistas proyectan una variación de 0,4% para el IPC de febrero, que a diferencia de enero tendrá otros componentes de estacionalidad que hacen presumir un alza menor. Y dada la caída importante que ha tenido en el tipo cambio, sumado al hecho de que hay que recordar que los precios de los combustibles cayeron a finales del mes de enero en forma significativa. Vamos a tener una nueva caída importante en los combustibles, la gasolina, y por lo tanto eso va a ayudar a que la inflación del mes de febrero sea significativamente más baja de lo que ocurrió en el mes de enero. También en materia inflacionaria, el mercado corrigió al alza la proyección para finales de año, pasando de 5 a 5,3%, todavía muy desanclado del rango meta. No es tan baja como pensábamos, no ha sido tan rápida la convergencia. Si te das cuenta, estamos discutiendo de decimal.
No estamos hablando de dígitos. Yo creo que eso es una buena señal dentro de todo. Otro cambio que se produjo respecto de la encuesta anterior es la estimación de recorte para la tasa de política monetaria. En enero el mercado proyectaba la primera baja en la reunión de abril y en la medición de febrero dicha decisión se aplazó hasta mayo. Y es que no solo la baja sería más lejana, también lo haría en una proporción menor, pues los expertos pasaron de proyectar un recorte de medio punto a uno de solo un cuarto y para fines de año ya no cerraría en 7%, sino en 7,5%. Mi impresión es que la inflación en el mes de abril recién va a estar algo por debajo del 10%. Es que recién el Banco Central al mes de junio va a tener mucho más claridad respecto al proceso y por lo tanto va a tener claridad de cuánto tiene que bajar la tasa de interés. El mercado incluso esperaba un movimiento mucho más brusco hacia esa fecha. Hoy día está esperando un movimiento menos brusco hacia el mes de mayo. Por lo menos no van a venir más alzas, o no deberían venir más alzas, ¿ya? A lo mejor no va a venir la baja en abril. Lo más probable es que te veamos en la subsiguiente reunión, ya que comiencen las bajas de tasa de interés acá en Chile. El tipo de cambio también fue visto con optimismo en esta medición, previendo un precio de 800 pesos por los próximos 2, 11 y 23 meses. Y pese a que la moneda norteamericana es altamente volátil, los expertos estiman que se mantendrá por un tiempo en dichos valores, aunque con posibilidades de subir de acuerdo a ciertos factores. Y después yo creo que si el Central deja de hacer esta renovación de forward, si la Hacienda deja de vender dólares y el Banco Central norteamericano, la Fed, sigue aumentando las tasas, el tema de la alza no ha sido descartado. Entonces, a lo mejor no van a venir más alza, pero no van a venir baja y eso es un dólar alcista. Desde el punto de vista de inflacionario, desde el punto de vista de precio, sí, es algo que nos va a ayudar a estabilizar el nivel de precio dentro de la economía. Finalmente, en cuanto a crecimiento, los analistas mantienen las proyecciones de una caída de 1,5% para 2023, con un repunte marcado en 2024. Menos de 3 meses quedan para la elección de consejeros constitucionales y continúa la tensión en los diferentes conglomerados políticos. Chile Vamos y Republicanos están enfrentados a través de las redes sociales, mientras el oficialismo sigue con rencillas entre sus dos listas. El informe con todas las reacciones es de Macarena Román. Las famosas redes sociales probablemente tengan un rol fundamental en las próximas elecciones de consejeros constitucionales. Los candidatos ya están jugando sus primeras cartas a través de ellas. De hecho, ya han generado tensión dentro de la oposición. A través de sus cuentas personales, representantes de la lista Chile Seguro emplazaron directamente al Partido Republicano. La razón, lo acusan de haber comenzado una campaña de desinformación a través de publicaciones como estas, donde se analizan las supuestas posturas en temas de interés público como los inmigrantes. Por parte de todos aquellos, sabemos de quién, de aquellos populismos de las derechas y de las izquierdas que buscan desestabilizar el proceso. Nosotros en Evópoli condenamos rotundamente cualquier intento de noticia falsa o de distorsionar la realidad en la comunicación a las personas. Desde el Partido Republicano no se referirán al tema. Según La Tercera, descartaron alguna autoría en las gráficas y aseguraron que solo fue compartido de forma individual por uno de sus militantes. Se trata de Leandro Guzmán, ex concejal de Valdivia y dirigente del conglomerado. Si nos llega a ir mal, los responsables van a ser los republicanos, porque aquí se trata de que nosotros tengamos una mayoría que nos permita elaborar una nueva constitución. Según analistas políticos, el senador Moreira no está tan alejado de lo que podría pasar, todo considerando que esta vez el voto es obligatorio, por ende se debe tratar de convencer a la mayor cantidad de electores posibles y no solo a los de nicho. Y creo que esa mal lectura del diseño de la campaña puede jugarle en contra al Partido Republicano, porque ellos tienen que ampliar, cualquier partido tiene que buscar a ese elector de centro, al elector moderado que votó mayoritariamente en el plebiscito de salida. Obviamente que va a tratar de diferenciarse porque una marca emergente y una marca que necesita mostrarse que valió la pena separarse o generarse a partir de la UDI. Entonces, en ese sentido, lo más probable es que van a poner énfasis en las diferencias. Pero no
no todo sucede en la oposición. En el oficialismo todo indica que también hay tensión. El vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez, aseguró que desde La Moneda presionaron para bajar la candidatura de Pablo Maltés como consejero constitucional y reiteró que la lista liderada por Apruebo Dignidad es la lista del ex convencional Jaime Baza. Todos los candidatos que van a beneficiarse de los votos moderados que van al rector Valle son discípulos de Jaime Baza y comparten absolutamente sus posiciones extremas. Desde el gobierno enfatizaron que no pueden estar desmintiendo o afirmando todas las declaraciones y que se deben hacer cargo quienes las emiten. Desconozco, lamento, las declaraciones, más allá de lo que usted señala. Lo importante es que siempre aquí actuemos en unidad. El entendimiento de los partidos, de las coaliciones, fundamental para avanzar. El CERVEL informó que se aceptaron 345 candidaturas de consejeros y se rechazaron 3. Las listas de estas 3 personas deberán hacer correcciones porque con la determinación no se cumple la paridad. Chile Seguro, Todo por Chile y Unidad para Chile tendrán un plazo de 4 días hábiles para las modificaciones desde que fueron notificados. 9 de la noche con 25 minutos, ya nos acompaña Isel Guerra del área internacional para actualizar. Isel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, lo que ha sucedido en Estados Unidos y este objeto derribado que se suma a la polémica del globo chino. Bueno, tú nos actualizas. Así es, ¿cómo estás, José? Otro globo que Estados Unidos ha salido a derribar, eso durante las horas de esta tarde, esta vez en Alaska, y no hablan necesariamente de un globo, sino que de un objeto. Hay algunos medios que han apuntado a que sería con forma de cilindro y también que flotaría sin un sistema de propulsión, pero aquí entre los detalles que entregaba más temprano John Kirby, quien es el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, señalaba que este objeto viajaba por sobre 12.000 metros de altura y por eso la Casa Blanca lo consideraba una amenaza razonable para los vuelos y los aviones civiles. Hay otros detalles que entregaba también Kirby y es respecto de algunos detalles en la apariencia. Señalaba John Kirby que tenía más bien el tamaño de un automóvil pequeño y que estaba deambulando sobre un área escasamente poblada, esto al norte de Alaska, el estado de Estados Unidos, y que fue Joe Biden quien ordenó derribar este objeto debido a esta amenaza razonable que se veía reflejado con el paso de este objeto por el territorio estadounidense, objeto que tras ser derribado por un avión F-22 cayó sobre aguas estadounidenses congeladas. Aquí han señalado las autoridades que la cantidad de escombros que deja la caída de este objeto es mucho menor a lo que se registró el pasado fin de semana con este globo chino presuntamente espía, y de todas formas aquí las labores ya están abocadas también en dar con parte de estos restos que podrían quedar de este objeto, porque hay varias preguntas que quedan sobre la mesa. ¿Cuál era la naturaleza? ¿Cuál era el propósito? ¿Y cuál es el origen de este objeto? Esas preguntas siguen sin estar claras hasta este momento. Claro, falta responder esas preguntas, pero en este caso no hablan de un globo, como lo vemos en la pantalla, es un objeto no identificado, objeto sospechoso, y puede que el hecho de que sus residuos o lo que genera finalmente sea menos a lo anterior, tiene que ver precisamente con el tamaño, que estamos hablando que es del porte de un auto pequeño. Claro. El globo era como de 3 buses, ¿o no? Exactamente, era mucho más grande. Era el tamaño que tenían considerado, claro, en el caso del globo presuntamente espía chino. Otro de los detalles que entregaban también las autoridades, José, durante esta jornada cuando se anuncia el hallazgo de este objeto, es que fue encontrado deambulando el día jueves por la noche, sin especificar exactamente allí una hora, pero da cuenta también, o al menos según lo que entregan los detalles que da la Casa Blanca, la diferencia, el tiempo entre que encuentran este objeto hasta que finalmente es derribado es muchísimo menor a lo que vimos en el caso de este globo presuntamente espía chino, porque de hecho fue esa una de las principales críticas que enfrentó Joe Biden durante la semana pasada. Aquí lo que señalaban también dentro de los detalles que se conocen con el hallazgo de este objeto es que fue detectado deambulando cerca de la zona de Alaska, que se realizó una incursión aérea para poder determinar la naturaleza de este objeto, y allí uno de los pilotos determinó que no iba tripulado. Eso, según señala la Casa Blanca, fue una de las razones que llevó a que Joe Biden finalmente decidiera y diera la orden de derribar. Bueno, vamos a estar atentos porque yo creo que una de las cosas
también que queda por responder es el origen. Sí. ¿Es chino también? No lo sabemos. Claro. Vamos a quedar atentos a la investigación, a los análisis también que den cuenta, por ejemplo, de la composición, de los materiales de los cuales estaba hecho. Hay un montón de preguntas, como tú señalabas, Giselle, por responder todavía. Claro, hay bastantes preguntas por responder, partiendo el origen, quién se hace responsable de este objeto que ha sido descrito por fuentes estadounidenses a la cadena ABC como de una forma cilíndrica que estaba flotando, como señalaban, y esto es porque John Kirby también señalaba que este objeto no tenía capacidad de maniobra, que básicamente se lo veía como lo desplazaba el viento. Ajá. A diferencia de lo que según señala aquí Estados Unidos era el caso del globo espía chino, globo que por lo demás Estados Unidos apuntaba a que se trataba de un objeto de vigilancia, algo que China en su momento descartó de plano y acusó incluso también allí a Estados Unidos de básicamente elevar aún más la tensión entre estas dos superpotencias. ¿No hay certeza todavía, Giselle, de cuánto tiempo estuvo en el aire? Al menos lo que señala la Casa Blanca, fue detectado el jueves por la noche y ya durante este viernes por la tarde fue derribado, pero eso no quiere decir necesariamente que empezó con este trabajo, este trayecto ese mismo día o el día de ayer. Esas son parte de todas las series de preguntas que quedan con este objeto, con el que además tampoco hay registros, al menos hasta ahora, de su paso por territorio estadounidense, José. Bueno, quedamos atentos a los antecedentes que vayan surgiendo. Así es, vamos a cambiar de tema, pero no de país. De hecho, nos vamos a quedar en Estados Unidos con la visita que estaba realizando hace algunas horas atrás el presidente de Brasil hasta Estados Unidos, donde fue recibido por Joe Biden durante esta tarde, en la que ya es la tercera visita que realiza, o más bien el tercer viaje que realiza Lula da Silva al extranjero desde que llegó al poder el pasado 1 de enero. Lo recordábamos el mes pasado también en Argentina, en Uruguay. Pues bien, ahora fue la oportunidad de Estados Unidos, dando allí también una señal de lo que tiene contemplado Brasil y el gobierno de Lula da Silva respecto de las relaciones en nuestra región. Y ahora ya como mandatario de Brasil en esta primera visita que realizaba a Estados Unidos, posteriormente entregaron una declaración conjunta tras ese apretón de manos que llevó a una reunión en la Casa Blanca. Ambos líderes entregaron una serie de declaraciones, entre ellos Biden aquí evoca la defensa de la democracia, ahí haciendo el punto de que ambos líderes se habían enfrentado de alguna u otra forma a ataques a edificios gubernamentales solo semanas o días posteriores a que ambos fueran elegidos finalmente como mandatarios de sus respectivos países. Y aquí la frase que queda de esta jornada y en la que ambos coinciden es que la democracia prevaleció en ambos casos, allí haciendo el punto con el asalto al Capitolio ese 6 de enero del 2021, cuando se iba a ratificar evidentemente el nombre de Joe Biden ante el Congreso, y también lo que vimos el pasado 8 de enero en Brasilia con el asalto a los 13 poderes del Estado. Y es por eso que aquí ambos líderes coinciden en su rechazo categórico al extremismo, pero también a la violencia política. Hay otros puntos también que abordaron durante esta reunión, el cambio climático, la situación de la Amazonía, pero hay un punto, sin embargo, José, en el que difieren, y es la guerra en Ucrania. Y lo hemos visto en declaraciones del mandatario brasileño, quien condena la invasión, pero también reparte parte de esa responsabilidad a Volodymyr Zelensky. Eso contrario a la estrategia que ha buscado aquí adoptar Joe Biden, de ser básicamente un frente común dentro de la región y Occidente. Claro, y es un encuentro súper esperado entre ambos mandatarios. Giselle, tú te recuerdas que lo conversábamos la otra vez en un fin de semana, justamente cuando Lula da Silva asumía su tercera presidencia. Este viaje se intentó hacerlo antes, precisamente de la asunción de Lula el 1 de enero, pero por temas de agenda, precisamente Joe Biden no se había podido concretar. Bueno, pero en esta oportunidad ya llega como presidente en su tercer viaje, ya nuevamente en el poder. Y lo otro tema que también se abordó durante este viaje, y de hecho hay una declaración de Lula da Silva a CNN, es la respuesta que entrega Jair Bolsonaro, porque hay una crítica desde el expresidente, y Lula da Silva responde y en declaración a CNN señala lo siguiente: Bolsonaro huyó de Brasil en un avión presidencial y vino a esconderse aquí, se refiere a Estados Unidos, en casa de un amigo. De todos modos, algún día tendrá que volver a Brasil y enfrentar los juicios. Claro, así es, esa parte de la declaración que entregaba Lula a una entrevista en exclusiva a CNN, donde justamente abordaba también allí la situación del exmandatario brasileño, quien lleva ya desde finales de diciembre en Florida, en medio de un proceso también judicial que comienza a avanzar también en
Brasil por la presunta responsabilidad que habría cabido dentro de la ex mandatario brasileño en el asalto al Capitolio. Aquí también lo que señalaba Lula en esta entrevista es que al menos la justicia deberá hacer el proceso necesario para ver si es que se lleva a cabo una extradición o no con Bolsonaro, quien hace algunas semanas atrás, y lo hablábamos también, José, había solicitado que ahora su visa fuera una visa de turista, porque él llegó a Estados Unidos como presidente todavía. Exactamente, claro. Y eso también le valió una serie de presiones a Joe Biden por parte de miembros de su propio partido de los demócratas, quienes solicitaban allí una especie de presión para de alguna u otra forma impedir que Jair Bolsonaro continuara en Estados Unidos. Al menos por ahora esa situación no ha cambiado. Claro, también vamos a estar atentos a este tema. Hay un flanco abierto ahí. Finalmente, ¿qué va a pasar con el expresidente Jair Bolsonaro si en algún momento vuelve a Brasil o permanece más tiempo en Estados Unidos? Claro, te invito, José, a que pasemos a escuchar parte de esas declaraciones que dejaban esta jornada con este encuentro de Joe Biden y Lula da Silva en la Casa Blanca. Vamos a escuchar. Las fuertes democracias de ambas naciones han sido puestas a prueba últimamente, muy probadas. Nuestras instituciones estaban en peligro, pero tanto para Estados Unidos como para Brasil prevaleció la democracia. Estamos unidos, rechazamos la violencia política y valoramos mucho nuestras instituciones democráticas. Haremos todos los esfuerzos para transformar la Amazonía, no en un santuario para la humanidad, sino en un centro de investigación, compartido con el resto del mundo para que podamos beneficiarnos de la riqueza y la biodiversidad que existe en la Amazonía, para que podamos transformar esta riqueza para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la selva amazónica. Es decir, cuidar la selva amazónica hoy es cuidar el planeta Tierra, y cuidar el planeta Tierra es cuidar nuestra supervivencia. Es cuidar del planeta Tierra. De parte de las declaraciones que dejaba esta reunión entre Biden y Lula, ambos líderes haciendo también allí el símil, no solo con lo que vivieron respectivos líderes con los asaltos a edificios gubernamentales, sino que también en las expresidentes que gobernaron ambas naciones, haciendo la comparación allí y también el símil entre Donald Trump en su momento y Jair Bolsonaro, que eran bastante cercanos. Ahora ya con la izquierda instalada en Brasil, Lula busca también retomar ese contacto, pero ahora con Joe Biden. Claro, bueno, vamos a quedar atentos también a otras reacciones que deje esta visita y lo que pase finalmente con Jair Bolsonaro, que era lo que conversábamos recién. Claro, esa es la gran pregunta que queda hasta ahora. ¿Hasta cuándo va a permanecer Jair Bolsonaro en Estados Unidos para enfrentar los diversos procesos que tiene pendiente en Brasil? Pero vamos a dejar a Estados Unidos por un momento para hablar del terremoto, de las últimas actualizaciones que deja esta tragedia, ya con 23.000 personas fallecidas lamentablemente de esta catástrofe que se registró el pasado día lunes, y con la advertencia y el temor que han entregado algunos organismos internacionales como la OMS respecto de lo que se califica como un desastre secundario. Es decir, no solo hemos visto la tragedia misma que significaba el terremoto y la cantidad de muertes que eso significa, que ya dejan de hecho 23.000 personas fallecidas, bien digo, sino que lo que le depara a los sobrevivientes en los próximos días, no solo en Turquía, sino que sobre todo en Siria, con las bajas temperaturas que lamentablemente se mantienen hasta este momento, con la falta de alimentos y también con la falta de acceso a el agua potable, lo que eso también podría significar en materia de salud en las próximas semanas. Y aquí incluso este organismo, José, advierte que se podrían registrar más muertes ahora, no solo por el terremoto, sino que por esta otra crisis que se avecina por delante en Turquía, pero sobre todo en Siria, donde la situación es mucho más grave por la devastación en la que recibió este país el terremoto, una nación ya golpeada por una guerra civil que ya se extiende por más de una década. Sí, claro que sí. El otro día lo conversamos precisamente con Jacinta Molina y con don Raúl Sor en Última Mirada, todo el conflicto previo a esta tragedia que ha significado el terremoto, y llama mucho la atención, Isel, cómo ha aumentado de manera exponencial el número de fallecidos. Ayer hablábamos de un poco más de 20.000, sí. Ya 24 horas después estamos hablando de más de 23.000. El número de heridos también, estamos hablando de más de 82.000 personas heridas. Sí, así es. La verdad es que es una verdadera catástrofe lo que se está viviendo en Turquía y en Siria, pero lamentablemente aquí los expertos señalan que esto podría continuar por un tiempo. ¿Por qué? Lo vamos a revisar en el siguiente informe de Kevin Reynoso.
A 5 días de uno de los terremotos más mortíferos del siglo, la muerte sigue apareciendo entre los escombros de los edificios. Un grupo de jóvenes sirios trabaja sin parar enterrando medio centenar de cuerpos todos los días. Muchos de ellos niños que son sepultados sin un nombre y sin nadie que llore su partida. Pero esto es solo la primera parte de lo que quizás sea la consecuencia más cruel de la tragedia. El desastre secundario. Quienes sobrevivieron ahora deben hacer frente a la falta de recursos. La dificultad para acceder a la ayuda podría cobrar más vidas. Y en Siria, dicen en la OMS, esto es inminente. La destrucción y devastación es realmente increíble. Estos edificios verdaderamente se vinieron abajo y los que están abajo tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Durante los últimos días, las temperaturas han disminuido considerablemente. A eso se suman las lluvias y nevadas, lo cual dificulta el trabajo de los rescatistas, cuyas labores ya van a la baja. Las primeras 72 horas, que son clave para encontrar supervivientes bajo los escombros, se cumplieron el día jueves, por lo que de ahora en más solo se puede tener fe de hallar algún milagro entre las ruinas de lo que alguna vez fue el hogar donde una familia compartió su vida. Estamos acostumbrados a los ataques aéreos, a los misiles, a las bombas. Eso es normal para nosotros. Pero un terremoto es un acto de Dios. Es la primera vez que nos pasa esto. ¿Qué pasará con esta gente? ¿El gobierno velará por nosotros o no? ¿Qué tipo de ayuda recibiremos? Ahora todos debemos quedarnos a la intemperie. ¿Cómo terminará esto? Solo en Alepo hay 100.000 personas sin hogar, de las cuales un tercio alcanzó a refugiarse en mezquitas y escuelas. El resto debe soportar las temperaturas bajo cero en el exterior o adentro de vehículos. Sus heridas apenas pueden ser tratadas de manera superficial por el personal médico, pues los recursos no son suficientes para dar un tratamiento. A esto se suma la falta de alimentos, ya que no dan abasto por la gran cantidad de damnificados, y una escasez de agua podría hacer proliferar el ya existente brote de cólera. Lo más importante ahora es que obtengamos acceso a todas las partes del norte de Siria para auxiliar a las personas que necesitan ayuda urgente. Necesitamos ser capaces de llegar a la población afectada. Siria es motivo de especial preocupación en este escenario, debido a las condiciones en que se encontraba el país previo al terremoto. Más de 10 años de guerra civil han dejado millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Con un país dividido, los esfuerzos se complican. Aunque hay una ventana, el jueves llegó un convoy de la ONU, pero no es suficiente. Ante la insistencia de las agencias internacionales para que Al-Assad permita el ingreso a las zonas no controladas, Damasco habría autorizado el envío de ayudas a través de las fronteras. Ellos dicen que Occidente le da prioridad a lo político por sobre la situación humanitaria, pero eso no es cierto. El tema político es real, pero lo humanitario es inexistente para Occidente. La ONU advierte que más de 5 millones de sirios podrían quedarse sin un hogar debido al terremoto. Mientras tanto, grupos de ayuda y damnificados esperan poder desentrampar pronto los debates políticos respecto al envío de ayudas, donde por cada minuto que pasa, sobrevivir, así como encontrar supervivientes, es más difícil. Bueno, José, vamos a finalizar esta revisión internacional cambiando completamente de tema. Nos vamos a trasladar hasta Inglaterra, donde se registró un hecho bastante particular durante esta tarde. Explotó una bomba de la Segunda Guerra Mundial cuando justamente se estaban llevando a cabo un operativo para poder de alguna u otra forma desactivar esta bomba. Y sin embargo, en medio de este proceso, finalmente esta bomba de 250 kilos explotó, y lo pueden ver ustedes también como parte de los registros que captaron algunos de los trabajadores y de las personas que estaban cerca de este lugar, esto en Norfolk, Inglaterra, con esta detonación inesperada de esta bomba de la Segunda Guerra Mundial. Aquí habían trabajadores que estaban tratando de desactivar esta bomba que había sido encontrada el pasado día martes cerca de una desembocadura de un río. Fue un trabajador de una empresa donde se está construyendo un puente que dio justamente con esta bomba, alertó a las autoridades y se llevó a cabo este operativo durante este día viernes, pero sin embargo pocos momentos después de que iniciara el proceso para desactivar esta bomba, finalmente explotó. Aquí ya se había instalado un muro de arena para poder contener de alguna u otra forma los posibles efectos que podría tener, y lamentablemente para quienes estaban proyectando el trabajo
no salió como ellos esperaban. Finalmente esta bomba explotó, pero, y aquí hago el alcance, según señalan las autoridades locales, ninguna persona resultó lesionada y tampoco hay víctimas fatales producto de esta explosión de esta bomba de la Segunda Guerra Mundial. Claro, todos los trabajadores fueron localizados de acuerdo a información que se entregaba durante esta jornada, Isel. Sí, así es. Ellos señalaban que la estrategia que tenían era la opción más segura, pero que sin embargo siempre existe el riesgo de una detonación involuntaria, que fue justamente lo que ocurrió este día viernes por la tarde. Sí, de todas formas, sí, la altura que llega a alcanzar allí, la arena que había estado dispuesta a los alrededores para evitar justamente algo que finalmente terminó ocurriendo y que era la explosión de esta bomba que había sido encontrada hace solo algunos días atrás por un trabajador que estaba construyendo un puente allí en esa zona. Ya pues, Isel, muchas gracias por el comentario, por toda la actualización internacional esta noche en CNN Prime. Y antes de irnos a la pausa, felices vacaciones que comienzan hoy día, en este preciso instante. En este minuto comienzan mis vacaciones. Nos vemos a mediados de marzo. Ya, te esperamos a mediados de marzo entonces. Que descanses, Isel, disfruta y nos reencontramos a la vuelta. Que tengas buenas noches. Gracias, José, nos vemos. Y junto a Isel Guerra nos vamos a la pausa, a la vuelta CNN Deportes junto a Rodrigo Herrera en CNN Prime. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en CNN Chile. Les cuento que datos de UNESCO indican que solo el 35% de quienes estudian carreras ligadas a la ciencia son mujeres. Por esto, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, distintas iniciativas buscan promover la equidad e igualdad en este aspecto. Vamos a ver el informe que prepararon nuestros compañeros Cristian Soto y Miranda Aspe. Con esta intervención en el terminal de buses de la Alameda, inspirada en las científicas Eloísa Díaz y Adelina Gutiérrez, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, dando a conocer nuevas medidas y programas de inclusión. Uno de los principales es Explora, que fomenta la participación de niñas, niños y adolescentes en áreas científicas y en las diversas áreas también del conocimiento. Además, estamos en la actualización de nuestra política de género en el Ministerio, que se lleva en conjunto con la Subsecretaría, y esto nos va a permitir poder equiparar mucho más la cancha. En 2015, la Asamblea General de la ONU determinó que el 11 de febrero sería el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia. Según datos de UNESCO, solo el 35% de quienes estudian carreras STEM, es decir, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, son mujeres. Es por esto que existe una necesidad de poder lograr una mayor equidad en esta área. A mí me gusta mucho la matemática porque es la materia que más me va bien, me encantan los números, sumar, desde chiquitita que me interesa eso. Importante porque de algún modo a través de los años y del tiempo las mujeres se han ido empoderando, como se dice, y hay que integrarlo en todo, o sea, en todo tenemos que estar nosotras. Además, esto que están haciendo encuentro que es súper bueno. Dentro de los anuncios del Ministerio estuvieron el acceso a la literatura científica investigada por mujeres a través de códigos QR, además de publicar una encuesta que busca nombrar la nueva Biblioteca Pública de Ciencias, la cual llevará el nombre de una científica chilena. Haciendo un trabajo interministerial también con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de las Culturas, para poder generar políticas en conjunto que permitan desarrollar estos intereses y mantener sobre todo a las niñas en los intereses que puedan tener en su trayectoria estudiantil, académica y luego como investigadora. Para este fin de semana se llevarán a cabo diversas actividades. La Fundación Tremendas desarrollará en Santiago y Concepción la iniciativa Inspiraciencias 11F, que consistirá en conversaciones sobre carreras STEM. Además, el Museo Interactivo Mirador, MIM, tendrá su entrada liberada para mujeres. Ahora creo que hay más mujeres en el tema ciencia, pero todavía al fin de la carrera, en el trabajo, hay mucho machismo todavía. Siento que la juventud de ahora hay que incorporarla y las mujeres tienen que incorporarse a todo. La moción recientemente aprobada en general por la Comisión Futuro del Congreso, que busca la paridad de género en adjudicación de proyectos de investigación, promete ser una de las medidas que lograrán disminuir parte de la brecha presente en esta área en los próximos años. El tiempo dirá si esta estrategia será realmente efectiva.
Y estamos llegando al final de CNN Prime. Muchas gracias por haber estado en la sintonía de CNN Chile. Invitación abierta a que sigan con toda nuestra programación. Ya viene CNN Tiempo. Nos reencontramos en el estudio del tiempo para actualizar el pronóstico. Posteriormente, Viviana Encina con CNN Magazine. Viernes 10 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.